Si me hubieran dicho que a los 73 años comenzaría de nuevo, habría reído. Pero la vida tiene su forma irónica de rompernos y, al mismo tiempo, enseñarnos que todavía podemos florecer. Me llamo Isabela. Nací en el interior de Minas Gerais en 1952, y esta historia comienza no en mi juventud, como suelen comenzar las historias importantes, sino en mi vejez, cuando el mundo decidió empujarme a un rincón, y yo decidí no quedarme allí. Viví durante más de 50 años en la misma casa, al lado del mismo hombre, criando a los mismos hijos que salieron de mí, pero que un día dejaron de mirarme como a una persona. Fui madre, esposa, vecina ejemplar, servicial y silenciosa. Durante décadas mi nombre se confundía con el de él. La mujer de Antonio, la señora Isabela de la panadería, la madre de Paulo y Clariña, nunca simplemente Isabela. Mi esposo, Antonio, era un hombre de pocas palabras, pero de muchas opiniones, opiniones que se imponían como leyes en nuestra casa. Era respetado en el barrio, querido por los vecinos, admirado por sus compañeros de iglesia, pero en casa su voz era un muro y su presencia una sombra que se extendía por cada rincón. Nunca me pegó, no, pero el daño que causó fue más sutil. Me convenció de que mis deseos eran irrelevantes, mis sueños infantiles. Me enseñó a pedir permiso para existir, y yo acepté, porque así me habían criado, porque eso hacían todas las mujeres que conocía, porque confundí obediencia con amor. Mis hijos crecieron viendo eso. Paulo, el mayor, repitió el modelo de su padre sin siquiera cuestionarlo. Clariña, en cambio, se rebeló desde joven. Mamá, ¿por qué siempre te callas?, me decía. Yo le respondía con una sonrisa triste, como si no supiera que lo que ella pedía era justo lo que yo había olvidado hacer: hablar. Cuando Antonio enfermó, fue Clariña quien volvió a casa. Ya no vivía en la ciudad, sino en otro estado, con su pareja, una mujer llamada Julia. Al principio eso fue un escándalo para Antonio, pero la enfermedad lo volvió más débil, y en esa debilidad su juicio también se aflojó. Clariña cuidaba de él con paciencia. Yo observaba en silencio, entre la gratitud y la culpa. Gratitud porque mi hija tenía un corazón más noble que el del hombre que la rechazó. Culpa porque no la defendí cuando debía hacerlo. Y entonces llegó el día que cambió todo. Fue una tarde de domingo, de esas en las que el calor hace que las paredes suden. Antonio me pidió que le acercara su Biblia, la misma que había usado durante 40 años para justificar cada silencio mío. Cuando la abrí, cayó una hoja doblada. Era una carta que no estaba dirigida a mí. Temblando, la leí. Era de otra mujer, una mujer que hablaba de un amor prohibido, de encuentros en otra ciudad, de promesas que jamás se cumplieron. Una mujer que firmaba con un nombre que nunca había escuchado. Miré a Antonio. Él me miró de vuelta. No dijo nada, pero en sus ojos vi la confesión completa. Durante más de 20 años había vivido una doble vida. Mientras yo me consumía entre pañales, cuentas y domingos de misa, él viajaba por trabajo a encontrarse con otra mujer, otra vida.
otro amor. Y entonces, por primera vez en 50 años, no lloré, no grité, no hice escándalo. Solo me senté frente a él y dije, gracias, porque me has liberado. En esa noche dormí en otro cuarto. A la mañana siguiente preparé el desayuno como siempre, pero algo en mí había cambiado, y aunque él murió 3 semanas después, ya no era el mismo hombre al que yo había entregado mi vida, porque en ese momento, por fin, empecé a recuperarla. Durante el velorio de Antonio, la casa se llenó de gente, vecinos, parientes lejanos, miembros de la iglesia. Todos hablaban del buen hombre que había sido, de su dedicación al trabajo, de su fe inquebrantable. Nadie mencionó su otra vida. Nadie, excepto yo, lo sabía. Me mantuve en silencio, sirviendo café, recibiendo abrazos, aceptando frases huecas como él está en un lugar mejor o ahora descansa en paz. Yo solo asentía, preguntándome en qué lugar quedaba mi propia paz. Clariña se dio cuenta. Esa noche, mientras lavábamos juntas los platos, me preguntó, ¿estás bien, mamá? Sí, le respondí, más de lo que imaginás. Y era cierto, porque con la muerte de Antonio no solo perdí a mi esposo, perdí también la costumbre de callarme. Pasaron los días y la casa se volvió más silenciosa, pero también más liviana. Comencé a hacer algo que no había hecho en años: abrir las ventanas, dejar que entrara el sol, escuchar música por la mañana sin bajar el volumen, caminar descalza por la casa. Una tarde me encontré con una caja vieja escondida en el altillo. Dentro había cuadernos escolares, cartas que nunca envié, un pañuelo bordado por mi madre y una libreta con tapas desgastadas. La abrí. Estaba llena de textos que escribí en mi juventud, poemas, reflexiones, relatos. No recordaba haberlos escrito, o quizás sí, pero los había enterrado en algún rincón de mi memoria, junto con la versión de mí misma que soñaba con ser escritora. Me senté a leerlos como quien encuentra una parte perdida de su alma. Lloré, reí, me perdoné. Fue entonces cuando decidí escribir de nuevo. Al principio solo para mí. Me levantaba temprano, encendía el fogón, preparaba mi café y me sentaba frente a la ventana con un cuaderno nuevo. Las palabras salían torpes, inseguras, pero vivas, como yo. Clariña me observaba con curiosidad. Una mañana me dijo, siempre supe que tenías algo para contar, y entonces se lo conté todo. La carta, la doble vida de su padre, mi silencio. Ella no reaccionó como temía, no gritó, no me juzgó, solo me abrazó con fuerza y susurró, gracias por confiar en mí, mamá. A partir de ese día, nuestra relación cambió. Ya no éramos solo madre e hija, éramos dos mujeres reconstruyendo un vínculo herido por décadas de represión. Fue Clariña quien me habló de un grupo de mujeres mayores que se reunía en el centro cultural del barrio. Van a charlar, compartir historias, tomar café. Algunas escriben, otras solo escuchan. Fui con ella, más por curiosidad que por convicción. Al principio me sentí fuera de lugar. Ellas parecían tan seguras, tan libres, hablaban de amores
imposibles, de pérdidas, de decisiones valientes. Yo apenas asentía, sin saber si tenía algo que aportar, hasta que una de ellas me miró y dijo: ¿Y vos? ¿Qué historia querés contar? Fue como si una puerta se abriera dentro de mí, y conté, no toda la verdad, no aún, pero lo suficiente para sentir que mi voz ya no estaba oxidada. Volví cada semana. Llevaba mis textos, los leía en voz baja, escuchaba consejos, recibía aplausos tímidos. Comencé a sentirme parte de algo. Un día, mientras caminábamos de regreso a casa, Clariña me dijo: «Te ves distinta, mamá, más viva». Y tenía razón, porque por primera vez en mi vida sentía que existía fuera del papel de madre, esposa o vecina. Sentía que Isabela, solo Isabela, estaba renaciendo. Comenzaron a invitarme a leer en encuentros abiertos. Me costó aceptar. Siempre pensé que mi voz no era digna de un micrófono, pero Clariña me animó. «Mamá, tu historia puede tocar a otras. No sabes a cuántas». Así fue como una tarde de sábado me encontré frente a una sala con 20 sillas ocupadas por rostros desconocidos. Tenía en las manos el cuaderno con mi relato, temblando como una niña en su primer día de escuela. Comencé a leer, al principio con voz baja, luego con más firmeza. Conté la historia de una mujer que pasó la vida entera siendo alguien para los demás, olvidándose de sí misma. Una mujer que descubrió la traición demasiado tarde, pero no tanto como para dejar de vivir. Cuando terminé, no hubo aplausos ruidosos ni ovaciones, solo silencio. Y en ese silencio, una mujer se levantó, se acercó a mí y me abrazó. No dijo nada, solo apretó su rostro contra mi hombro y lloró. Esa fue la primera vez que entendí que mi historia no era solo mía. Después de eso, otras mujeres comenzaron a compartirme sus relatos. Algunas hablaban de matrimonios vacíos, otras de hijos que se olvidaron de llamar, otras de cuerpos que ya no reconocían en el espejo. Todas, en el fondo, hablaban de una soledad que no era física, sino existencial. Empecé a escribir con más convicción, no para ser famosa, ni para publicar un libro, sino para dejar un rastro, una huella, algo que diga: aquí estuvimos, existimos, amamos, fuimos heridas, pero seguimos en pie. Una tarde, Clariña me llevó a una feria de libros usados. Entre montones de páginas rotas, encontré un ejemplar gastado de Clarice Lispector. En la contratapa había una frase subrayada. Ella era fuerte, no porque quisiera serlo, sino porque nadie le dio opción. Sentí que me hablaba directamente. Con los días volví a mirar mi casa de otra manera, ya no como el mausoleo de un matrimonio fallido, sino como el escenario de mi transformación. Pinté la cocina de azul, colgué fotos nuevas, regalé los trajes viejos de Antonio, me apropié del espacio. Los vecinos comenzaron a notar el cambio. Una de ellas, Dona Teresa, me dijo un día: «No sabía que sonreías tan bonito, Isabela». Y era cierto. Había olvidado cómo era reír con ganas. Mi hijo Paulo, sin embargo, no lo entendía. Me llamó un día para pedirme que me comportara, que pensara en lo que la gente iba a decir. «Después de todo lo que papá hizo por ti,
merecía al menos tu respeto, dijo. No supe si reír o llorar. Le respondí con calma: Paulo, tu padre vivió como quiso. Ahora me toca a mí. Y colgué, no por rabia, sino por dignidad, porque entendí que no tenía que justificar mi renacer, que no debía pedir perdón por existir con plenitud después de los 70. Una mañana, mientras barría el patio, Clariña me mostró un folleto. Van a dar talleres de escritura autobiográfica para mujeres mayores, cupos limitados. Si te apuras, entras. Leí la hoja con atención. Decía: no hay edad para contar tu historia. La tuya importa. Y sin pensarlo demasiado, me inscribí, porque por primera vez en décadas no sentía que estaba sobreviviendo, sentía que estaba comenzando a vivir. El taller de escritura comenzó un miércoles por la tarde en una sala luminosa del Centro Cultural. Éramos 8 mujeres, todas mayores de 60, cada una con su propio cuaderno y una historia que parecía pesarle en los hombros. La coordinadora, una mujer joven de mirada atenta, nos dijo al comenzar: aquí no se viene a escribir bien, se viene a escribir verdad. Esa frase me atravesó, porque yo había vivido toda una vida diciendo medias verdades, disfrazando lo que sentía, callando lo que dolía. La primera consigna fue simple: escribí sobre una herida que te enseñó algo. Miré la hoja en blanco durante largos minutos, no porque no supiera qué herida elegir, sino porque todas parecían hablar al mismo tiempo. Finalmente, escribí sobre la noche en que descubrí la carta de la otra mujer, pero no lo conté como una traición, sino como el momento exacto en que comencé a recordar quién era yo antes de convertirme en la esposa de. Cuando leí mi texto en voz alta, sentí que me desnudaba frente a extrañas, pero en sus ojos no vi juicio, vi reconocimiento. Con cada encuentro, las palabras se volvieron más fáciles. Conté sobre mis miedos, mis deseos ocultos, incluso sobre el enojo que había aprendido a silenciar. Descubrí que el acto de escribir no solo servía para recordar, sino también para reordenar, para poner nombre a lo que antes era solo una sensación. Una tarde llevé un texto que hablaba de mi cuerpo, de cómo había aprendido a ocultarlo, a juzgarlo, a ignorarlo. Conté cómo Antonio me hacía sentir que mi valor dependía de cuán útil o discreta era. Cuando terminé de leer, hubo silencio. Luego, una de las compañeras, doña Lourdes, dijo: ¡qué fuerte! Yo también pensé que mi cuerpo era solo para servir a otros. Nunca me detuve a escucharlo. Salimos ese día con la sensación de haber roto un pacto de silencio que nos ataba desde hacía décadas. Clariña me preguntaba cada semana cómo había ido el taller. Yo le contaba emocionada, a veces riendo, a veces llorando. Ella me escuchaba con ternura, como si estuviera redescubriendo a una madre que antes solo existía en los márgenes de su vida. Un día me sorprendió con una libreta nueva. En la primera página había escrito: para mi mamá, que aprendió a volverse a mirar con amor. La abracé sin palabras, porque entendí que no solo me estaba sanando yo, sino también la historia entre nosotras.
En una de las clases finales, la coordinadora nos propuso escribir una carta a nosotras mismas, como si habláramos desde el futuro. Mi carta comenzaba así: Querida Isabela, me alegra que hayas tenido el coraje de volver a empezar cuando todos pensaban que ya no valía la pena. Me alegra que hayas encontrado tu voz, pero sobre todo, me alegra que por fin te hayas convertido en la mujer que soñaste ser de niña. Y la terminé con una promesa: nunca más te abandonaré para complacer a otros. Salí del taller ese día con el cuaderno contra el pecho. Sentía que llevaba algo sagrado. Había aprendido que mi historia, por sencilla que pareciera, era valiosa, que merecía ser contada, que otras mujeres podían encontrar en mis palabras un espejo, una puerta o un abrazo. Y por primera vez pensé en publicar, no para ser reconocida, sino para liberar a mi historia del silencio. La idea de publicar mi historia no era nueva, pero nunca la había tomado en serio. Siempre pensé que se necesitaba permiso, talento o una vida extraordinaria para hacerlo. Pero en el taller aprendí que lo extraordinario no siempre grita. A veces apenas susurra desde la cocina mientras se enfría el café. Clariña me conectó con una amiga suya que trabajaba en una pequeña editorial independiente. Le envió algunos de mis textos sin decirme. Un día, mientras colgaba la ropa, sonó el teléfono. Isabela, leí tus relatos. Hay verdad en cada línea. Me gustaría conocerte. La voz era cálida, profesional. Acepté sin entender muy bien lo que estaba pasando. Nos reunimos en una cafetería del centro. Era una mujer joven, de unos 30, con el cabello recogido y una sonrisa sincera. Me dijo que su editorial publicaba voces de mujeres mayores, historias que no llegaban a las librerías comerciales, pero que merecían ser escuchadas. Le entregué mi cuaderno, temblando, lo hojeó con respeto, como quien sostiene algo frágil y valioso. Tu historia tiene fuerza, Isabela, no porque sea escandalosa, sino porque es real. Salí de allí con una mezcla de miedo y esperanza. Durante semanas no supe nada. Pensé que tal vez había cambiado de idea, pero una tarde llegó una carta a mi casa. Dentro, una propuesta. Querían publicar una recopilación de mis textos bajo el título Lo que callamos las mujeres buenas. El título me dolió y me sanó, porque durante años fui esa mujer buena que callaba, que obedecía, que sonreía sin ganas, y ahora esa mujer al fin alzaba la voz. Clariña lloró cuando se lo conté. Me abrazó con orgullo y dijo: siempre supe que tus palabras iban a cambiar algo, mamá. Y cambiaron, no el mundo, no las leyes, pero sí pequeñas cosas. Una mujer me escribió diciendo que, gracias a mis relatos, se animó a dejar un matrimonio que la apagaba. Otra me dijo que volvió a escribir después de décadas. Fueron pocos mensajes, pero bastaban. La editorial organizó una presentación del libro en el mismo centro cultural donde tomé el taller. Ese día, al entrar al salón, sentí que mis pasos eran más firmes, no por vanidad, sino por la dignidad de saber que, a pesar de todo, yo también tenía algo que ofrecer. Leí en voz alta fragmentos del libro. Algunas personas lloraban
otras asentían. Cuando terminé, una anciana se me acercó. ¿Sabes lo que más me conmovió? Que no hablas con odio. Se nota que escribís desde una herida, pero no para herir. Y tenía razón, porque entendí que el perdón no es para el otro, sino para dejar de cargar con lo que no nos corresponde. Después de la presentación, un periodista local me pidió una entrevista. Al día siguiente, mi foto apareció en un diario pequeño bajo el título A los 73, Isabela aprende a decir lo que nunca se atrevió. Me reí sola leyendo el artículo, porque sí, era cierto, a los 73 comencé. Y esa palabra, comenzar, se volvió mi favorita. No era una sobreviviente, era una mujer renacida. Ese mismo mes me propusieron coordinar un grupo de lectura para mujeres mayores. Dudé. No me sentía preparada para guiar a nadie. Pero Clariña me miró y dijo, ¿y si en vez de guiar, simplemente compartís? Acepté. Y cada jueves por la tarde, en una sala pequeña con olor a café y flores frescas, nos reunimos para leer, hablar, llorar y reír. Allí no hay maestras ni alumnas, solo mujeres que, después de una vida entera al margen, decidieron ocupar su lugar en el centro de la historia. Y yo, Isabela, soy una de ellas. El grupo de lectura se volvió mi refugio. Cada jueves por la tarde, al cruzar la puerta del centro cultural, sentía que dejaba atrás años de silencio y cargaba conmigo solo lo esencial, mi voz. Éramos 12 mujeres, algunas tímidas, otras extrovertidas, muchas llenas de historias que nunca habían tenido audiencia. Nos sentábamos en círculo, con nuestras libretas abiertas y el corazón dispuesto. Al principio, compartíamos fragmentos de libros, leíamos a autoras que hablaban de mujeres olvidadas, de vidas invisibles, de resistencias cotidianas, pero poco a poco comenzamos a leernos a nosotras mismas. Una de las mujeres, Marta, escribió sobre su primer amor, un chico del que tuvo que separarse porque su familia no lo aprobaba. Otra, llamada Elsa, habló del duelo de perder a su hijo en un accidente y de cómo nadie le permitió llorar en voz alta por ser fuerte. Yo leía sobre mi proceso de redescubrimiento. Les conté cómo cada rincón de mi casa me hablaba ahora con otro tono. Cómo la cocina ya no era un espacio de obligación, sino de creación. Cómo comencé a vestirme con colores, a pintarme los labios, a mirarme en el espejo sin pedir disculpas. Un día, una de las participantes, Dalva, me dijo, Isabela, cuando te escucho siento que hay esperanza para todas. No supe qué responder, solo le tomé la mano y le dije, si estamos aquí es porque ya empezamos a sanar. Entre lectura y lectura surgían conversaciones que iban más allá de los textos. Hablábamos de cómo crecimos aprendiendo a ser útiles, pero nunca a ser felices. De cómo nos educaron para servir, pero no para sentir. De cómo tantas veces el amor nos fue presentado como un sacrificio silencioso. Fue en una de esas charlas donde decidimos hacer algo más, escribir una antología colectiva, un libro con nuestras voces, nuestras cicatrices, nuestras luces.
La idea era simple pero poderosa, que otras mujeres mayores pudieran leernos y decir, yo también. Cada una escribiría un texto. Algunas eligieron poemas, otras relatos, otras cartas. Clariña, al enterarse, ofreció ayudarnos con la edición. Trabajamos durante semanas. Nos reuníamos los martes para escribir, los jueves para compartir. Releíamos, corregíamos, llorábamos, reíamos. Fue el proceso más hermoso que viví en décadas, porque no solo estábamos escribiendo, estábamos reclamando espacio, estábamos diciendo, no hemos terminado, aún tenemos mucho por contar. Cuando terminamos, lo titulamos Voces que no envejecen. La editorial aceptó publicarlo sin dudar. Y la presentación fue mágica. Ese día, muchas llevábamos flores en el cabello, como símbolo de lo que aún florece. Cada una leyó su texto frente a una sala llena de hijas, nietas, vecinas y desconocidas. Hubo aplausos, lágrimas y una energía que aún hoy me cuesta describir. Recuerdo haber dicho, al final, durante mucho tiempo pensé que ya había vivido lo importante, pero descubrí que lo más valioso llegó cuando dejé de callar. Esa noche, al regresar a casa, me senté sola en el patio bajo un cielo estrellado y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi historia no solo había sido escuchada, sino también compartida. Y eso, para una mujer que pasó la mayor parte de su vida sintiéndose invisible, era el acto más revolucionario de todos. Después de la publicación de Voces que no envejecen, mi vida comenzó a adquirir un ritmo diferente. Ya no vivía pendiente del pasado ni con temor al futuro. Vivía el presente con una intensidad tranquila, como si cada gesto cotidiano se volviera parte de algo sagrado. Me empezaron a invitar a escuelas, clubes de lectura, bibliotecas comunitarias, no porque fuera famosa, sino porque mi historia tocaba fibras que muchas personas reconocían como propias. Recuerdo una visita a una secundaria donde me senté frente a 30 adolescentes. Al principio estaban distraídas, hablando entre sí, mirando sus celulares, pero en cuanto comencé a hablar, los ojos se alzaron uno a uno. ¿Cómo fue darse cuenta tan tarde de lo que querías?, me preguntó una de ellas. Le respondí con sinceridad, porque a veces la vida te pone en modo silencio y ni siquiera te das cuenta hasta que alguien o algo te devuelve el volumen. Se hizo un silencio largo. Luego otra chica dijo, mi abuela es como usted, pero nunca se anima a contar su historia. Ese comentario me acompañó por días. Pensé en cuántas mujeres mayores seguían encerradas en habitaciones internas llenas de recuerdos que nadie escuchaba. Así nació una nueva idea: crear un podcast. No entendía mucho de tecnología, pero Clariña se ofreció a ayudarme. Lo llamaríamos Aún estamos aquí. Cada episodio sería una conversación con una mujer mayor, contando su historia, su renacer, su lucha. Las primeras invitadas fueron mis compañeras del taller. Grabábamos en la sala de mi casa, con una grabadora sencilla y tazas de té de por medio. Nada profesional, pero lleno de alma. Y funcionó. Comenzaron a llegar mensajes de otras ciudades, incluso de otros países. Mujeres que escuchaban nuestras voces
mientras cocinaban, tejían o simplemente buscaban compañía. Gracias por hablar de lo que yo nunca supe cómo poner en palabras, decía uno de los correos. El podcast me dio algo que no esperaba, una nueva comunidad, un círculo de mujeres que, aunque separadas por distancia, estaban unidas por una misma necesidad de ser vistas y escuchadas. También empezaron a escribirme hijas y nietas. Una me dijo: gracias a su programa, me animé a preguntarle a mi abuela por su juventud y lloramos juntas. Era como si cada palabra compartida abriera una grieta en el muro del olvido. En paralelo, empecé a escribir un nuevo libro. Esta vez no era sobre mí, sino sobre ellas. Una novela inspirada en las voces que había escuchado, en las vidas que me habían confiado. No todas las historias eran felices, pero todas tenían una luz, esa chispa de resistencia que nace cuando una mujer se reconoce a sí misma, incluso en la oscuridad. Clariña me ayudó a corregir los primeros capítulos. Me hacía preguntas, me señalaba frases, me animaba cuando la duda me paralizaba. Una noche me dijo: ¿te das cuenta, mamá? Hace unos años no te animabas a leer en voz alta. Ahora estás contando al mundo historias que salvan. Y lloré, porque era verdad, porque me sentía útil, viva, necesaria, no desde la obligación, sino desde el amor. Mi casa se convirtió en un lugar de encuentros. Mujeres de todas partes venían a visitarme. Algunas solo querían escuchar, otras hablar. Yo las recibía con café caliente y oído atento. Y entre charla y charla entendí algo esencial. El verdadero poder de una historia no está en lo extraordinario que parezca, sino en la honestidad con la que se cuenta. El invierno llegó suave ese año, como si incluso el clima quisiera ser más amable conmigo. Las mañanas traían un frío leve que me hacía valorar aún más el ritual del café caliente y las mantas tejidas a mano. Cada día tenía un ritmo nuevo. Me despertaba sin apuro, abría las ventanas para que entrara el sol y escribía durante 1 o 2 horas. A veces, simplemente me sentaba a observar los árboles moverse con el viento, sin la urgencia de hacer nada productivo. Esa quietud que durante años había confundido con soledad, ahora era mi compañera más fiel. Una mañana recibí una carta por correo. No era común. Ya nadie enviaba cartas. Pero allí estaba, con mi nombre escrito a mano en una caligrafía conocida. Era de Elena, una amiga de juventud con la que había perdido contacto hacía más de 30 años. Me escribió después de escuchar un episodio del podcast. Decía: nunca me animé a hablarlo con nadie, pero tu voz me llevó de regreso a ese rincón de mi historia que siempre escondí. Gracias por abrir la puerta. Gracias por recordarme que aún estoy a tiempo. Le respondí con emoción. Nos encontramos unas semanas después en una plaza, ambas con más arrugas, pero con la misma mirada de complicidad. Charlamos durante horas, reímos, lloramos, nos abrazamos. Fue como cerrar un círculo que había quedado abierto desde la juventud. A partir de ese encuentro, empecé a recibir más cartas, algunas de mujeres que conocía, otras
de desconocidas que me habían leído o escuchado. Había una frase que se repetía en muchas de ellas: gracias por decir lo que yo no sabía cómo poner en palabras. Y ahí entendí que lo que había comenzado como un intento de sanar mi historia se había convertido en una red de voces, una red invisible pero fuerte, tejida con hilos de memoria, de ternura, de valentía. Un día, Clariña me propuso organizar una jornada de historias vivas. Podemos invitar a mujeres mayores a contar sus relatos frente a un público. Nada de cámaras ni luces, solo ellas, su voz y quienes quieran escuchar. La idea me emocionó. Comenzamos a planearlo juntas. Buscamos un espacio, hicimos una pequeña convocatoria, preparamos el salón con cuidado, sillas cómodas, flores frescas, café y pan casero. El evento fue más hermoso de lo que imaginamos. Cada mujer que se paraba frente al micrófono no solo contaba una historia, recuperaba su lugar, y cada persona que escuchaba lo hacía con respeto, con emoción, como si esas palabras fueran un tesoro. Una de las participantes, doña Nélida, de 81 años, dijo algo que quedó grabado en mi alma. Hoy, por primera vez en mi vida, sentí que lo que viví no fue en vano. Esa noche, al cerrar la puerta del salón, sentí que estábamos construyendo algo grande. No una revolución en las calles, sino una revolución silenciosa, desde los afectos, desde la palabra, desde el reconocimiento. A la semana siguiente, una periodista de una radio local me entrevistó sobre el evento. Al final me preguntó: ¿qué cree usted que buscan estas mujeres al contar sus historias? Y le respondí sin dudar: buscan algo que durante décadas les fue negado, ser escuchadas sin ser interrumpidas. Esa frase se volvió el lema de nuestra próxima jornada. La escribimos en un cartel y la colgamos en la entrada, porque entendimos que, a veces, lo único que necesitamos para sanar es un espacio donde nuestra voz no sea apurada, corregida ni minimizada, solo escuchada. Después de la segunda jornada de historias vivas, algo cambió definitivamente en mí. No era un cambio abrupto, como un relámpago, sino algo más parecido a una brisa constante que poco a poco mueve todo lo que parecía quieto. Empecé a recibir invitaciones para compartir mi experiencia en otros espacios: bibliotecas, asociaciones de vecinas, centros de día. Al principio dudé. Me preguntaba si no estaría ocupando un lugar que no me correspondía. Pero luego recordaba todas esas veces que me sentí pequeña, invisible, sin voz. Y comprendí que ahora que tenía algo que decir, debía hacerlo también por aquellas que aún no podían. En una de esas visitas conocí a Teresa, una mujer de 70 años que apenas cruzó palabras conmigo al principio. Me observaba desde lejos con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Al final del encuentro, se me acercó y, sin mirarme directamente, dijo, mi esposo me dijo durante 45 años que yo no tenía nada interesante para contar. No supe qué decir, solo la abracé. Ella temblaba y luego, en un susurro, agregó: gracias por demostrarme que estaba equivocado. Esa noche lloré en silencio, porque entendí, más que nunca, que la palabra
puede ser bálsamo, pero también puede ser rescate. Inspiradas por encuentros como ese, Clariña y yo creamos una pequeña colección de cuadernos para regalar en las charlas. En la portada decían: "Aquí comienza tu voz". La idea era simple: invitar a las mujeres a escribir, aunque fuera una línea, una memoria, un pensamiento, una pregunta. En uno de esos talleres, una mujer escribió: "Yo no sabía que tenía tanto para decir hasta que me escuché mí misma escribiendo". Ese cuaderno, para muchas, se volvió diario, espejo, refugio. Mientras todo esto ocurría, en mi interior algo también se transformaba. Antonio ya no era una sombra constante. Dejé de repasar sus errores, sus ausencias, sus palabras, no porque lo hubiera olvidado, sino porque mi historia ya no giraba en torno a él. Por años fui la mujer herida. Ahora quería ser la mujer que florece después de la herida. En una tarde de otoño, encontré en un cajón una vieja fotografía nuestra, tomada cuando éramos jóvenes y creíamos saberlo todo. La miré largo rato. No sentí rabia, no sentí tristeza, solo agradecimiento. Gracias por lo que fue, incluso por lo que no fue, porque todo eso me trajo hasta aquí. Rompí la foto con delicadeza, no como quien destruye, sino como quien cierra. Después salí al jardín, enterré los trozos entre las raíces de un jazmín y me quedé allí, respirando. Fue mi despedida, una despedida sin palabras, ruidosas, sin escándalos, sin testigos, solo yo diciendo: "Ya no te necesito para saber quién soy". Cuando enterré los restos de aquella fotografía, no sabía que también estaba sembrando algo nuevo en mí. No tenía nombre aún, pero lo sentía crecer. Era una forma de libertad que no había conocido, ni siquiera imaginado. Y con esa nueva ligereza comencé a mirar mi casa con otros ojos. La misma casa que por años fue escenario de rutinas pesadas, de silencios impuestos, de miradas que evitaban decir lo que dolía. Empecé por la cocina. Pinté las paredes de un color mostaza suave, como el sol en las mañanas tranquilas. Cambié los frascos de siempre por otros que encontré en una feria, todos diferentes entre sí. No era solo una cuestión de estética, era una declaración. Nada tenía que seguir siendo como siempre había sido. Transformar mi casa fue también transformar mi historia. Reorganicé la sala, colgué fotos nuevas, guardé objetos que antes me recordaban más al deber que al placer. Regalé sillas, alfombras, incluso una mesa que ya no tenía sentido. En su lugar puse una más pequeña, redonda, donde ahora tomo café con amigas, con vecinas, con nuevas versiones de mí misma. Una tarde, Clariña vino de sorpresa. Al entrar, se detuvo y dijo: "Esta casa huele distinto, mamá. Huele a ti". Y tenía razón. Por primera vez en mucho tiempo, el lugar donde vivía hablaba de mí, no solo de la familia que cuidé. Me miré en el espejo del pasillo, ese que por años evitaba porque siempre me mostraba cansancio. Pero esa tarde me sonreí, me vi con otros ojos. Ya no era la mujer resignada, ni la esposa herida, ni la madre agotada. Era Isabela, así, sin más. Y eso me bastaba. Fue entonces cuando decidí hacer algo
que jamás imaginé. Viajar sola, no lejos, solo unos días a la ciudad donde nací, que no visitaba desde hacía más de 40 años. Quería caminar por las calles que me vieron niña, ver la casa de mis padres, aunque ya no viviera nadie allí. Clariña me ayudó con la reserva del hospedaje, me abrazó fuerte antes de salir y me dijo al oído: disfruta por ti. El viaje fue una mezcla de nostalgia y descubrimiento. Al llegar, caminé despacio por las calles. Todo era más pequeño de lo que recordaba. O tal vez yo había crecido demasiado en este tiempo. Frente a la vieja escuela, donde aprendí a escribir, me detuve. Cerré los ojos y pude oír la voz de la maestra, los recreos, el sonido de los lápices. Fui hasta la plaza central. Me senté en un banco y escribí en mi cuaderno: a veces, para avanzar hay que volver, no para quedarse, sino para recordar que siempre hubo algo tuyo esperando ser retomado. Visité también la casa de mis padres. Era otra ahora, pintada de azul, con rejas modernas. Me quedé frente a la reja un rato largo. No quise tocar el timbre. No necesitaba entrar, solo estar. Y allí, de pie frente a lo que alguna vez fue mi hogar, sentí que una parte de mí se reconciliaba con la niña que fui, la que soñaba con escribir, con viajar, con ser escuchada. Y le prometí en silencio: ya es tu turno. Volver a casa después del viaje fue como regresar de un sueño que no querías que terminara, pero que te dejaba el corazón tibio. Sentí que algo se había alineado dentro de mí. No era felicidad exuberante, sino algo más profundo, una paz serena, firme, que se asienta en lo más hondo del alma. Al entrar por la puerta de mi casa, respiré hondo. Me pareció más luminosa, más mía. Me quité los zapatos, preparé un té de manzanilla y me senté en el sillón junto a la ventana. La tarde caía con suavidad y yo me sentía completa. Clariña vino al día siguiente. Me abrazó con esa calidez suya que no necesita palabras. Nos sentamos a revisar algunas grabaciones nuevas para el podcast, pero pronto la charla derivó a otros temas. ¿Te has dado cuenta?, me dijo. Desde que volviste, hablas más lento, como si saborearas cada palabra. Y era cierto, ya no tenía prisa por explicar, por justificarme, por llenar silencios. Aprendí a habitar mis pausas. En los días que siguieron, retomé la escritura de mi novela, pero algo había cambiado. Ya no escribía desde la herida, sino desde la cicatriz, no desde el dolor, sino desde la reconstrucción. Mis personajes tenían la fuerza de quien ha caído y se ha levantado más de una vez. Mujeres que no pedían permiso para existir, que lloraban, sí, pero también reían con ganas, deseaban, soñaban, volvían a empezar. Y mientras escribía, comprendí que mi historia también podía tener capítulos nuevos, que aún quedaban páginas en blanco. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Recibí una invitación para participar en una feria de libros en otra ciudad. Querían que hablara sobre el proyecto del podcast y sobre el poder de las historias femeninas en la madurez. Mi primera reacción fue de susto. Yo en una feria literaria, pero Clariña, que ya me conocía bien, me dijo: no es casualidad,
Este es tu momento. Acepté. El evento fue en una ciudad costera. Me alojé en un hotel pequeño, con vista al mar. La primera noche, me senté en la terraza con una manta sobre las piernas, escuchando el sonido de las olas y dejando que la brisa me despeinara sin culpa. La charla fue al día siguiente en una carpa blanca rodeada de libros y gente curiosa. Me senté frente al micrófono. Tenía las manos temblorosas, pero la voz firme. Hablé de cómo durante años me sentí invisible, de cómo el silencio me había hecho compañía demasiado tiempo. Y conté cómo, un día cualquiera, en una cocina cualquiera, comencé a escribir para no desaparecer. Cuando terminé, hubo un aplauso largo, pero lo que más me conmovió fue una mujer que se acercó con lágrimas en los ojos y me dijo: «Gracias, me hiciste recordar que todavía estoy viva por dentro». Nos abrazamos sin conocernos, como si ese instante bastara para entendernos toda la vida. Esa noche escribí en mi diario: «Nunca es tarde para florecer. A veces basta con que alguien te mire con ternura para que empieces a ver tus propios pétalos». Y dormí con el corazón liviano, como quien ha soltado una piedra que llevaba en el alma desde hacía décadas. Regresé de la feria con una energía nueva. No era euforia, era otra cosa, algo que se parecía mucho a la gratitud. Empecé a recibir más mensajes, más cartas, más mujeres que querían compartir, preguntar, abrazar a través de las palabras. Me di cuenta de que no solo estábamos contando historias, estábamos construyendo una red de afecto, de memoria, de resistencia. Y entonces Clariña tuvo una idea. ¿Y si hacemos un libro con testimonios de mujeres que escuchan el podcast? No solo nosotras, sino ellas, las que escriben, las que escuchan, las que lloran del otro lado. La idea me emocionó. Pusimos un anuncio sencillo en redes. ¿Tienes una historia que quieras contar? Escríbenos. Tu voz también importa. Las respuestas no tardaron. Mujeres de todas partes, algunas de 60, otras de 80, muchas que jamás habían escrito una línea, pero que tenían siglos de vida acumulada en el pecho. Durante semanas nos dedicamos a leer, organizar, editar. Llamábamos a algunas por teléfono para escuchar mejor sus matices, sus pausas, su manera de decir, y nació el segundo libro. No estamos solas. No era perfecto. Algunas historias eran caóticas, sin estructura, pero eran reales, honestas, profundas. Lo presentamos en un centro cultural un sábado por la tarde. Había más de 100 personas. Muchas llevaron a sus madres, a sus abuelas, a sus vecinas. Yo no hablé mucho. No era mi voz la que importaba esta vez. Fueron ellas, las protagonistas, mujeres que nunca habían hablado en público, pero que se pusieron de pie y dijeron: «Esta soy yo, esta es mi historia». Fue uno de los momentos más bellos de mi vida. Después de la presentación, una chica se me acercó. Tenía unos 20 años. Me abrazó fuerte y dijo: «Gracias por enseñarnos a no tener miedo de nuestras madres». Me quedé helada. «¿Miedo?», pregunté. «Sí», respondió. «Miedo hasta preguntarles qué sienten, qué sueñan. Miedo a verlas como mujeres y no solo como madres». Me fui a casa con esa frase
dándome vueltas en la cabeza, y entendí que sanar también era eso, permitir que nuestras hijas, nuestras nietas, nos vean completas, no solo como figuras de apoyo, sino como seres con deseos, errores, caminos propios. Ese mismo día decidí escribir una carta para Clariña, no un mensaje de WhatsApp, una carta de verdad. En ella le conté cosas que nunca le había dicho sobre mis miedos, mis frustraciones, mis sueños no cumplidos. Le hablé de mi infancia, de mis noches de insomnio, de mis dudas como madre, y le agradecí por ser puente, por ser impulso, por no rendirse conmigo cuando yo ya lo había hecho. Cuando recibió la carta, me llamó. No pudo hablar, solo lloró del otro lado del teléfono, y yo supe que, en ese instante, algo entre nosotras se hizo más fuerte, más verdadero. Después de esa carta, Clariña y yo empezamos a hablar distinto, ya no desde los roles que nos habían tocado, madre e hija, sino desde un lugar más sincero, más parejo, más humano. Ella comenzó a compartir también sus propios miedos, su cansancio, su deseo de tener hijos, pero también su temor de repetir errores. Una noche me confesó: siempre pensé que tú habías renunciado a todo por nosotros. Me daba culpa. Le tomé la mano y le respondí: no renuncié, hija, solo pospuse, pero ahora estoy recogiendo lo que sembré. Y era verdad, porque aunque muchas veces me sentí sola, olvidada o invisible, todo ese amor que entregué, en silencios, en gestos, en cuidados, ahora volvía transformado en respeto, admiración y ternura. Fue en ese tiempo cuando se acercó a mí una vecina, Mariana, una mujer de unos 50 años. Se sentó conmigo en la plaza, con ojos húmedos, y me dijo: mi madre murió hace 2 meses. Nunca hablé con ella de lo que sentía. Teníamos tanto silencio entre nosotras. Escucharte me hizo desear tener otra oportunidad. Le tomé la mano. No dije nada. A veces, el consuelo no está en las palabras, sino en la presencia compartida. Esa noche escribí una nueva entrada en mi diario. Hay mujeres que sanan contando su historia y otras que sanan escuchando la historia de otra. Ambas están caminando hacia la misma luz. El proyecto del podcast siguió creciendo. Ahora recibíamos audios grabados por las propias oyentes. Nos contaban anécdotas, fragmentos de infancia, confesiones que nunca habían dicho en voz alta. Uno de esos mensajes me conmovió profundamente. Mi hijo me regaló una radio vieja. Escucho tu voz cada noche antes de dormir. Me recuerda que aún tengo algo que decir, aunque sea en voz baja. Entonces comprendí que lo que estábamos haciendo no era solo un podcast, era un puente, una forma de tender la mano en medio de la oscuridad. Clariña propuso organizar un encuentro nacional de mujeres narradoras. Al principio, la idea me pareció imposible. ¿Cómo haríamos para reunir a tantas? ¿Cómo costearlo? ¿Quién vendría? Pero ya no éramos las mismas de antes. Habíamos aprendido a confiar, buscamos apoyos. Algunas bibliotecas ofrecieron sus espacios. Un par de editoriales pequeñas se sumaron. Voluntarias ofrecieron alojamiento para quienes venían de otras ciudades.
Y así, casi sin darnos cuenta, logramos reunir a más de 200 mujeres en un salón comunitario. No había lujos, las sillas eran prestadas, el café donado, pero el ambiente era puro fuego tierno. Durante 2 días se escucharon historias de amor, de pérdidas, de migraciones, de resiliencia, de secretos, de redenciones. Una mujer de 91 años, doña Francisca, subió al escenario con un bastón y dijo: «Nunca hablé en público, pero si hoy es el día, entonces voy a decir, yo también fui feliz, aunque nadie lo notó». Lloramos todas y entendimos que la memoria no se borra con los años, solo se duerme esperando que alguien la despierte con una pregunta sincera. Después del encuentro de narradoras, algo en mí se expandió aún más, como si cada historia escuchada hubiera abierto una ventana nueva dentro de mi alma. Volví a casa con el corazón lleno, con los oídos todavía vibrando, con voces de mujeres que, durante años, habían sido susurradas por dentro. Ahora, al fin, hablaban en voz alta. Esa misma semana, Clariña y yo decidimos abrir un pequeño espacio permanente en el barrio, una casa de historias. No era un lugar grande, apenas 3 habitaciones y un patio interior lleno de plantas, pero tenía lo esencial: una mesa larga, sillas cómodas, grabadora, papel, café caliente y tiempo. Lo llamamos la Casa de las Voces. Las puertas estaban siempre abiertas. Las reglas eran simples. Nadie interrumpe, nadie juzga, nadie compara. Aquí cada historia es sagrada. Los primeros días llegaron solo unas cuantas mujeres, pero pronto corrió la voz. Mujeres jóvenes y mayores, con bastón o con prisa, comenzaron a llegar. Algunas traían cuadernos, otras venían con las manos vacías y la memoria llena. Recuerdo especialmente a Rita, una mujer de 67 años que entró con paso inseguro. Se sentó en un rincón y no habló durante 3 semanas. Solo escuchaba. Un día, al finalizar una ronda de historias, levantó la mano. Su voz era baja, pero firme. Hoy soñé que mi madre me peinaba y por primera vez en años no me dolía. Nadie dijo nada. Solo la miramos con respeto. Y ella, por fin, sonrió. A veces no se trata de contar grandes tragedias, sino de recuperar esos pequeños gestos que nos devuelven la dignidad. En la Casa de las Voces empezamos a colgar frases escritas por las participantes. No nombres, solo palabras, como pequeños trozos de vida clavados en una cuerda de esperanza. Una de ellas decía: «No busco fama ni disculpas, solo quiero que mi historia no se pierda». Otra: «No soy sobreviviente de una guerra, pero cada día batallo con mis silencios». Esas frases se volvieron nuestras banderas. Un día, una periodista local vino a hacer un reportaje. Al terminar, me preguntó: «¿Cree que estas historias pueden cambiar algo?». Y le respondí: «Ya lo están haciendo. Cambiaron a las mujeres que las cuentan, cambiaron a quienes las escuchan. ¿Qué más se puede pedir?». Ella asintió en silencio. Esa misma tarde, al cerrar la puerta de la casa,
Me quedé unos segundos mirando el letrero en la entrada. Estaba un poco torcido por el viento, pero seguía firme. Aquí todas las voces tienen un lugar. Y pensé en mi propia historia, en cómo empezó todo en una cocina silenciosa, con un cuaderno viejo y un dolor que no sabía cómo nombrar. Pensé en las noches en vela, en las veces que quise desaparecer, en el miedo de no ser escuchada jamás. Y me di cuenta de algo poderoso. Cada vez que una mujer se atreve a contar su verdad, aunque sea entre lágrimas o temblores, le está diciendo al mundo que existe. Y existir, después de tanto olvido, es una forma hermosa de resistencia. La Casa de las Voces no tardó en volverse un refugio para muchas, pero también se convirtió en un espacio de preguntas. Una tarde, durante una ronda de relatos, una mujer joven, tal vez de unos 30 y tantos, se animó a hablar. Su nombre era Lucía. Vestía con sencillez, pero su mirada estaba cargada de tormentas. Dijo: yo crecí con una madre que nunca lloró, que cocinaba, limpiaba, trabajaba y callaba. Siempre pensé que así debía ser una mujer fuerte, pero ahora, escuchándolas, me doy cuenta de que también es fuerte quien se quiebra y luego se recompone. El silencio que siguió a sus palabras fue denso, respetuoso. Luego, como un eco natural, otras comenzaron a compartir experiencias parecidas. Hijas de mujeres calladas, madres de hijas que aún no sabían cómo mostrar su fragilidad. Fue entonces que Clariña propuso una idea que al principio parecía osada. ¿Y si organizamos un círculo intergeneracional, un encuentro entre abuelas, madres e hijas, no para enseñar, sino para escucharnos de verdad? La propuesta fue bien recibida. En menos de 2 semanas ya teníamos una lista de más de 70 participantes. Algunas trajeron fotografías antiguas, otras objetos que representaban su infancia, una carta no enviada, un aroma que recordaban. El día del encuentro, la casa se llenó de voces, risas tímidas, lágrimas y abrazos. Había mujeres de 3 generaciones sentadas en círculo, no para juzgar, sino para comprender. Una adolescente leyó un poema que había escrito para su abuela. Tu voz era un susurro en la cocina, pero ahora sé que allí vivía la fuerza que sostiene mi mundo. Doña Berenice, de 84 años, tomó la palabra con lentitud, como quien mide cada sílaba con la sabiduría de los años. Pensé que ya no tenía nada nuevo que decir, pero ustedes me han devuelto las ganas de contar. Y lo hizo. Habló de su primer amor, de una carta escondida, de un baile que le cambió la vida. Fue entonces cuando entendí que no hay historia demasiado simple, ni voz demasiado débil. Lo importante es que haya un oído dispuesto a escuchar. Ese día no hubo conclusiones, solo certezas compartidas, que el dolor no se hereda cuando se dice en voz alta, que la ternura también es un acto de justicia y que sanar juntas es más dulce que sanar solas. Al finalizar, alguien propuso encender velas en el patio. Cada mujer prendía una, en silencio, por una historia
que la había marcado no era un acto solemne, sino íntimo. Algunas judías lloraban, otras reían, otras simplemente miraban la llama bailando en la noche tibia. Yo encendí la mía por mi madre, por esa mujer que vivió entre ollas, rezos y miradas bajas, que nunca escribió una línea, pero me enseñó el valor del cuidado, y mientras observaba la luz de esa vela, sentí que algo dentro de mí se reconciliaba con su silencio, porque entendí que su manera de amar también era una forma de hablar, aunque yo haya tardado décadas en aprender a escucharla. Después de aquella noche de las velas, sentí que algo muy hondo dentro de mí se había asentado, como si todos los años vividos, todas las lágrimas derramadas y todas las palabras calladas encontraran por fin un lugar donde reposar. La casa de las voces no solo seguía viva, sino que crecía. Una mañana recibimos una visita inesperada, un grupo de adolescentes de una escuela pública cercana. Habían escuchado hablar del lugar y querían conocerlo. Confieso que dudé al principio. Pensé, ¿qué interés podrían tener unas chicas tan jóvenes en historias de mujeres mayores? Pero cuando entraron, algunas tímidas, otras curiosas, entendí que estábamos sembrando algo mucho más grande que un espacio físico. Nos sentamos en círculo, como siempre, y comenzamos a hablar. Al principio, fueron ellas quienes hicieron preguntas. Siempre fueron tan valientes. Nunca sintieron rabia por todo lo que les tocó vivir. ¿Cómo se perdona a una madre que no supo amarte bien? Fueron preguntas crudas, reales, dolorosas. Las respuestas llegaron sin apuro. Una a una, las mujeres mayores compartieron desde sus cicatrices, no desde el juicio. Doña Mercedes, con sus manos llenas de manchas del tiempo, dijo con voz serena: a mí me llevó casi 70 años entender que mi madre también estaba sobreviviendo y que a veces, cuando alguien no sabe amar, no es por falta de cariño, sino por miedo. Una de las jóvenes lloró en silencio. Al final del encuentro, se me acercó y me susurró: hoy entendí que puedo escribir mi propia historia sin tener que odiar la de mi madre. Aquella frase me acompañó durante días. Entonces se nos ocurrió algo hermoso, un ciclo de cartas entre generaciones. Cada mujer mayor escribiría una carta a una joven anónima y viceversa, no para dar lecciones, sino para compartir fragmentos de vida, confesiones, esperanzas. Creamos un buzón especial en la entrada de la casa. Las cartas comenzaron a llegar. Algunas eran largas, otras apenas unas líneas, pero todas estaban impregnadas de verdad. Recuerdo una escrita por una chica de 17 años que decía: a veces me siento tan sola que me cuesta respirar, pero saber que alguien del otro lado del tiempo también sintió esto me da consuelo. Y otra de una señora de 83 años. No tengo consejos perfectos, pero sí una certeza. La vida pasa más rápido de lo que creemos, así que no dejes que el miedo decida por ti. Esas cartas fueron publicadas, con permiso, en una pequeña antología que llamamos Puentes de Papel. Lo presentamos en un evento íntimo, sin cámaras,
sin prensa, solo con las protagonistas. Se leyeron fragmentos en voz alta, se tejieron lazos entre manos que nunca se habían tocado antes. Y comprendimos que no hay distancia más corta entre dos almas que una carta escrita con el corazón. Aquella noche escribí en mi diario: no hay edad para empezar de nuevo, pero sí hay una urgencia: no dejar que nuestra historia muera con nosotras. Y me dormí con una sonrisa, sintiéndome parte de algo que por primera vez no tenía fin. El proyecto Puentes de Papel fue más que una antología de cartas. Se convirtió en un testimonio colectivo de cuánto necesitamos ser escuchadas, sin importar si tenemos 17 o 87 años. Las jóvenes seguían visitando la Casa de las Voces. Algunas venían en grupos, otras solas, casi en silencio, como quien entra a una iglesia laica donde se reza con relatos. Un día llegó una chica llamada Bianca. Tenía los ojos llenos de rabia. No quiso sentarse con las demás. Se quedó parada en la puerta. No quiero hablar, dijo, solo quiero escuchar si aquí también se equivocan. La miramos con ternura. Le ofrecimos una silla. No insistimos. Durante varias semanas asistió así, callada, esquiva, observando. Pero un martes, cuando menos lo esperábamos, al finalizar la ronda, alzó la voz. Mi madre nunca me abrazó, dijo, pero ayer soñé que lo hacía y no quería despertar. Su voz temblaba. Nadie respondió con palabras. Solo abrimos espacio para su llanto. Y en ese llanto todos entendimos. No se trataba solo de reconciliarse con las madres reales, sino con las madres interiores que cada una arrastra consigo. Bianca volvió, y poco a poco fue soltando palabras como si fueran piedras del pecho. Un día trajo a su madre. Se sentaron juntas. No hablaron mucho, pero compartieron una mirada que no necesitaba traducción. Y entonces lo vi claro. Sanar no siempre significa resolver todo. A veces, sanar es simplemente dejar de huir. Mientras tanto, en mi propio proceso, empecé a escribir algo nuevo. No era una novela, tampoco un diario. Era una especie de manifiesto íntimo. Lo titulé Las cosas que mi madre no me dijo, pero yo aprendí igual. Allí escribía frases sueltas, recuerdos sueltos, preguntas que aún no tenían respuesta, como esta. ¿Por qué nuestras madres nos enseñaron a tener miedo antes que a desear? O esta otra. Aprendí a amar observando cómo ella ponía las manos sobre la ropa limpia, no sobre mis hombros. Era una forma de ordenar mi memoria, de poner palabras a lo que antes solo era una sensación. Clariña lo leyó una noche y me dijo, esto no es solo tuyo, es de muchas. Y entonces decidimos compartir fragmentos en redes sociales como pequeñas cápsulas de reflexión. La respuesta fue abrumadora. Cientos de mujeres comenzaron a enviar sus propias frases, como espejos de las mías. Así nació un mural en una de las paredes de la Casa de las Voces. Cada frase, escrita en distintos colores, contaba un trozo de una historia no contada. Algunas dolían, otras eran pura ternura,
todas eran verdaderas. Una decía: mi madre no supo cuidarme, pero yo aprendí a cuidarme sola, y eso también es legado. Otra: lo que no me dijo con palabras, me lo dijo con pan caliente en la mesa. Ese mural se volvió un altar laico, una ofrenda colectiva a todas las maternidades posibles. Y comprendí que muchas veces lo que no se dice también deja huella, que incluso en el silencio hay lenguaje, y que nuestro trabajo como mujeres que narran no es culpar, sino entender. Esa comprensión me llenó de paz y escribí en mi diario: quizás no heredamos joyas, ni tierras, ni apellidos ilustres, pero hay algo más poderoso que recibimos y podemos dejar: el valor de decir en voz alta lo que antes se callaba. Con el paso de los meses, la Casa de las Voces dejó de ser solo un lugar físico. Se convirtió en una forma de estar en el mundo. Comenzamos a recibir invitaciones para replicar el proyecto en otras ciudades. Mujeres que habían leído nuestras publicaciones o escuchado el podcast querían abrir sus propias casas, sus propios círculos. Al principio dudamos. No queríamos perder la esencia, convertir lo íntimo en algo institucional, pero luego entendimos que si la semilla era honesta, podía crecer sin perder su raíz. Así nació la Red Voces Vivas, pequeños espacios en distintas partes del país, donde mujeres se reunían para contar y escuchar. No había manuales, solo una premisa: cada historia merece dignidad. Una de esas casas se abrió en el norte del país, en un pueblo pequeño donde nunca se había organizado nada parecido. La impulsora fue doña Celia, una mujer de 76 años que tras escuchar nuestro podcast escribió: creí que mi vida no tenía nada que contar. Ahora sé que cada plato lavado también es parte de la historia. Su grupo creció y un día Celia organizó un encuentro de mujeres rurales. Nos invitó. Viajamos Clariña y yo en un ómnibus largo, con cuadernos, termos de café y mucha emoción. El salón era modesto, con sillas de madera y flores silvestres en botellas de vidrio, pero el calor humano era inmenso. Allí escuchamos historias de cosechas, de partos en casa, de cartas que cruzaron fronteras, de hijos que partieron y no volvieron. Una mujer nos miró a los ojos y dijo: gracias por hacernos sentir que también somos parte de algo más grande. Esa frase quedó resonando en mí por días. A la vuelta, Clariña propuso algo inesperado. ¿Y si grabamos una serie documental? No solo audio, imagen, rostros, gestos, lugares. Me sorprendí. Siempre había preferido el anonimato de la voz, la intimidad del relato sin cámara. ¿Crees que estamos listas?, le pregunté. No sé si listas, pero sí decididas, respondió. Y así comenzó un nuevo capítulo. Visitamos las distintas casas de la red, grabamos entrevistas, pero más que eso, capturamos silencios, miradas, detalles, una tetera hirviendo, un pañuelo bordado, un par de manos temblorosas sobre un cuaderno. La serie se llamó Mujeres que Cuentan. No fue un éxito viral, no tenía efectos especiales,
pero tocó fibras. Recibimos mensajes de mujeres de otros países. Algunas querían subtítulos, otras preguntaban cómo empezar un círculo en su ciudad, y entonces entendimos que habíamos creado más que un proyecto. Habíamos encendido una fogata. Un día, mientras revisábamos el material grabado, encontré una escena breve en la que yo estaba sentada mirando el mural de frases. La cámara captó mi perfil y en voz baja dije: «Ojalá mi madre pudiera ver esto». No recordaba haber dicho eso, pero al escucharlo sentí un nudo en la garganta. Sí, ojalá. Y tal vez, de alguna forma misteriosa, lo estaba viendo, porque sin su historia, incompleta, silenciosa, herida, la mía no existiría. Escribí en mi diario esa noche: mi historia empezó en una cocina, entre ollas y ausencias, pero hoy camina en cientos de voces que ya no quieren callar. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que estaba cerrando un ciclo. Sentí que estaba abriendo una herencia, no de dinero, no de propiedades, una herencia de palabras. El otoño llegó sin avisar. Las hojas comenzaron a caer en el patio de la Casa de las Voces, y el aire traía consigo una melancolía suave, como si el tiempo también quisiera sentarse a escuchar. Yo pasaba más tiempo allí que en mi propia casa. A veces llegaba sola, temprano por la mañana, solo para sentir el silencio del lugar antes de que llegaran las demás. Una mañana abrí un cajón del armario que rara vez usábamos. Encontré una caja de cartón con papeles viejos, bocetos, servilletas con frases garabateadas y cuadernos que habíamos ido acumulando en los primeros meses. Entre todo eso, hallé el primer cuaderno que usé el día que comencé a escribir, aquel que había estado guardado por años en la alacena. Lo abrí con manos temblorosas. Las primeras páginas estaban llenas de tachaduras, letras torcidas, oraciones a medio terminar. Hoy no sé si esto servirá para algo, pero necesito hablarle a alguien, aunque sea a este papel. Esa fue la primera línea. Lloré, no de tristeza, sino de asombro, porque esa mujer que escribió esa frase, rota y en silencio, ya no era la misma que estaba ahí ahora, en ese lugar lleno de voces. Esa mujer había tenido miedo de hablar, la de ahora tenía miedo de callar. Ese mismo día, Clariña me propuso algo más. Abuela, ¿te gustaría que hiciéramos una ceremonia para cerrar este ciclo? Un encuentro solo contigo, con tu historia, con todo lo que construiste. Me sorprendió. ¿Para qué cerrar lo que apenas empieza? Dije con una sonrisa. No es un cierre, es un reconocimiento a lo que sembraste. Acepté conmovida. La ceremonia se organizó en el mismo patio donde tantas veces compartimos historias. Esta vez, las velas no eran solo símbolo de memoria, sino de gratitud. Asistieron mujeres de todas las edades. Algunas vinieron desde otras ciudades. Trajeron cartas, flores, dibujos, canciones. Una niña de 8 años leyó un poema que había escrito para mí, y yo apenas pude contener las lágrimas. Clariña me abrazó fuerte y me susurró al oído: «Gracias por no rendirte. Gracias por enseñarnos
que la vida no se acaba a los 70. Entonces tomé el micrófono. No tenía un discurso preparado, solo un nudo en la garganta y el corazón latiendo fuerte. Nunca imaginé que a esta edad estaría empezando de nuevo, ni que algo tan simple como contar lo vivido pudiera abrir tantas puertas, tantas ventanas. Respiré hondo. Durante mucho tiempo creí que el silencio era protección. Hoy sé que también puede ser prisión. Y por eso decidí escribir, hablar, escuchar, porque cada historia contada es una cadena menos. Hubo un aplauso cálido, largo. No era para mí, era para todas nosotras, para las que hablaron, las que escucharon, las que aún buscan el valor de empezar. Esa noche, al volver a casa, me senté frente al cuaderno viejo y escribí una sola frase. No tuve todas las respuestas, pero al menos hice las preguntas. Y entendí que eso era suficiente. Días después, Clariña me propuso publicar un último libro, una recopilación de mi proceso completo, desde los primeros textos íntimos hasta los fragmentos de los encuentros, cartas, frases del mural. Lo titulamos Vivir para contarlo, sanar para vivir. En la dedicatoria escribí a todas las mujeres que aún creen que es tarde, no lo es. Y cuando sostuve ese libro en las manos, sentí algo que nunca había sentido antes. No orgullo, no éxito. Paz. El día que el libro fue presentado, no hubo alfombra roja ni cámaras de televisión. Solo un salón lleno de mujeres con ojos brillantes, manos entrelazadas y silencios que hablaban más que cualquier discurso. Me senté en una silla en el centro, rodeada de aquellas con las que había reído, llorado, sanado. Cada una de ellas tenía un ejemplar en las manos, con una dedicatoria escrita a mano. Y cuando Clariña me pidió leer un fragmento final, abrí el libro en una página marcada y leí con voz temblorosa. No heredamos tierras ni joyas, pero sí palabras que pueden sostener el mundo. Y a veces, una historia dicha a tiempo puede salvar más que 1000 silencios guardados. Después, guardé silencio. Y fue ahí, justo en esa pausa, cuando entendí que no necesitaba decir más. Todo ya había sido dicho. Al regresar a casa esa noche, me encontré frente al espejo. Me miré con detenimiento, como quien observa por primera vez a alguien que ha estado toda la vida allí, pero recién ahora se deja ver. Tenía arrugas nuevas y canas que no recordaba haber visto antes, pero también una luz en los ojos que me recordó a la niña que fui, curiosa, valiente, deseosa de entender el mundo. Me senté en mi sillón favorito con una manta sobre las piernas y encendí la radio. Una canción suave llenó el ambiente. No reconocía la melodía, pero no importaba. Mi corazón estaba lleno. Cerré los ojos y pensé en mi madre, ya no desde la herida, sino desde la comprensión, ya no con rabia, sino con gratitud, porque gracias a lo que ella no pudo darme, yo aprendí a buscar, y al buscar encontré algo más grande que cualquier reparación, la posibilidad de transformar. Días después recibí una carta. No tenía remitente, solo decía en la portada: «Gracias, abuela.
La abrí con manos temblorosas. No te conozco en persona, pero tu voz llegó hasta mi pueblo. Escucharte me dio fuerzas para dejar una relación que me estaba apagando. Volví a escribir, volví a sonreír. Solo quería decirte que, aunque no sepas mi nombre, cambiaste mi vida. Lloré en silencio. Una lágrima cayó sobre la carta y dejó una pequeña mancha, como una firma invisible. Y supe que, aunque mi historia era sencilla, había tocado otras, y eso, para mí, era eternidad. Hoy tengo 82 años, ya no me apuro, ya no busco aprobación, solo escribo, escucho, respiro y agradezco. Cada mañana, al despertar, le digo a mi reflejo en voz baja, estamos vivas, y eso ya es milagro suficiente. Y al final de cada día, antes de dormir, cierro los ojos y me repito, tu voz tiene valor, nunca más calles lo que pude sanar, porque aprendí, después de tanto camino andado, que las historias no solo se cuentan para recordar, sino para reconstruirnos. Y si alguna mujer en algún rincón del mundo logra reconocerse en mis palabras, entonces todo valió la pena. Así termina mi historia, pero no se cierra, porque mientras haya una mujer dispuesta a hablar y otra dispuesta a escuchar, la historia continúa. Por razones personales, a la persona que nos contó esta historia no le conviene revelar su verdadera identidad ni la de las personas involucradas. Respetamos su opinión y, por lo tanto, cambiamos los nombres de todos los personajes. Muchas gracias por compartir esta historia en esa situación, para convocar a todos y compartir profundas lecciones. Agradecemos sinceramente a todos los que se tomaron el tiempo de ver este video. Su apoyo es la mayor motivación para ayudarnos a seguir creando. Suscríbete al canal para compartir más historias significativas con nosotros. Que Dios te acompañe